Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Hoy en un día de tornados ausentes, tornados que no son, en fin, no sé. Aquí en la Ciudad Vieja puedo decirles que lo que no hay es gente sí que no hay aquí en Ciudad Vieja, Montevideo, porque esto parece casi el día después. Parece que mucha gente obviamente no quiso obviamente, se declaró alerta roja y obviamente no vinieron y lo bien que hicieron, ¿no? Estas cosas siempre mejor precaverse que lamentar. Lo tenemos ahí a Jorge Pozzi en control de misiones, que vino bajo la lluvia, vino el hombre hasta acá, y Flaco Germán también vino en la producción del programa. Una semana dedicada a palabras uruguayas, patrimonio intangible, patrimonio inmaterial. En parte obviamente a tratar de vincularnos con lo que fue el Día del Patrimonio, palabras uruguayas, patrimonio inmaterial, en parte también para reflexionar, por lo menos en estos días, o poder conversar con gente que sabe sobre lo que es la base de la literatura. Cuando hablamos continuamente de literatura, estamos hablando del arte que se hace con palabras, pero esa base, las palabras, la gramática, cómo se combinan, bueno, es anterior y es una elaboración colectiva, y también hay estudios sobre esa elaboración colectiva que es el habla de los uruguayos, el lenguaje de los uruguayos específicamente. Le voy a dar la bienvenida a Magdalena Coll. ¿Cómo andas, Magdalena? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Magdalena Coll es doctora en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad de California en Berkeley. Allí es profesora agregada actualmente, ¿no? Grado 4. Sí, sí, actualmente. En el Instituto de Lingüística de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación desde el 2008. También es miembro de la Comisión de Asuntos Lingüísticos de la Academia Nacional de Letras desde el 2007. Ha ejercido la docencia, en fin, y es autora, entre otros, recientemente de El habla de los africanos y sus descendientes en el Uruguay desde el siglo XIX. Es un libro editado en Banda Oriental. En el 2010 obtuvo un premio ahí en el concurso, el premio a la investigación de la Academia Nacional de Letras del Uruguay. Magdalena, cuando hablamos de esto que estaba diciendo yo al principio, lo que es el habla, el lenguaje, obviamente es un trabajo, es una producción colectiva. Hay un crítico español que ha mencionado varias veces un tema que aquí como que no hablamos mucha bolilla, que es de que los uruguayos y los latinoamericanos hablamos de una forma, pero con un idioma que tiene la gramática que refleja otra forma. O sea, es decir, el tema de nosotros hablamos, sí, por ejemplo, de vos. Sí. Y conjugamos el vos y toda esa historia, ¿no? Sí, o sea, cada variedad de español, sí, o sea, que por ejemplo la variedad uruguaya, o la variedad argentina, la variedad andina, o sea, las variedades no coinciden necesariamente con países o con límites políticos, va generando estructuras y usos propios. Nosotros heredamos el vos, pero lo cambiamos muchísimo, más lo cambiaron los argentinos, los porteños particularmente. Nosotros lo cambiamos en el sentido de que antes tenía un valor, por ejemplo, para dirigirse a los reyes, a las autoridades. Claro. Después bajó muchísimo de nivel ese vos de estatus y pasó a ser algo muy peyorativo. Pero hoy por hoy no, o sea, tiene un valor casi neutro. En Buenos Aires la gente se habla de vos sin mayores problemas. Acá en Montevideo no, todavía el vos tiene mucha fuerza en el pronombre, tiene mucha fuerza en el verbo, pero no en el pronombre. Es decir, que es probable que tú digas tú tenés y no vos tenés, o tú tenés y no tú tienes. O sea, combinamos un pronombre con un verbo en un paradigma, propio, que nos identifica de alguna manera. Por eso, de alguna forma, hablamos de una forma, escribimos, y entonces después, al trasladarlo al español escrito, eso genera, el tema de si hay que buscar un español más neutro, si se busca localismos, es decir, hay choques. Concretamente hay cuestiones hasta de industria. Sí, por ejemplo, en la década del 60, con el boom latinoamericano, como que se convalidó el hecho de que, cada uno, Carpentier, Arguedas, Onetti, cada uno trajera sus localismos, por decirlo de algo,
y eso se fue profundizando en la década del 70. Después se cortó por unas cuestiones, digamos, que analiza este crítico Ignacio Echeverría, y en la década del 90, cuando aparecen Laura Esquivel, aparecen Restrepo, una serie de cosas, que es Isabel Allende, con algo muy atenuado de todos esos localismos para tratar de vender, para tratar de comunicarse. Entonces hay como una tensión que no siempre está bien resuelta parece una pavada lo que estoy diciendo, pero el caso más simbólico y que más nos rechina a veces es cuando vemos telenovelas argentinas habladas en una especie de español neutro. Yo hace mucho que no veo, pero en una época era así fuertemente, o sea, los actores argentinos hablaban de tú y era muy raro verlo para nosotros. Claro. Claramente se estaba haciendo esa telenovela para vender en sociedades hispanohablantes que no usaban el vos. Yo creo que ahora la industria va tomando diferentes caminos, ¿no? Una de la industria de la televisión o el cine es hacer doblajes en diferentes variedades de español. Entonces una película se dobla para el español de España de una manera y para el español de Argentina de otro. Lo he visto y con actores y actrices argentinos. Bueno, en internet te dicen español de España o español latino, o sea, hay todas diferencias. O español mexicano. Sí, me parece que la industria, tanto del cine como de la literatura en papel, digamos, de las editoriales, va buscando estrategias. Con esto yo quiero señalar, es que hay una colisión, hay como una especie de choque, de rozamiento entre lo que es el arte, digamos, o producciones culturales y lo que es la práctica, ¿no? Entonces el que crea, el que escribe, por ejemplo, intenta que la pregunta, que probablemente casi ni siquiera es consciente, ¿no? Pero fíjate que, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando nuestros escritores como Acevedo Díaz o Soraya San Martín escribían y sentían que usaban palabras que no iban a ser entendidas, pusieron glosarios en sus novelas o en sus poemas, porque apelaban o buscaban o les interesaba que los leyeran más gente que los montevideanos que ya los conocían. Entonces me parece que es identificarte como una variedad diferente a la española siempre estuvo. El tema es cómo como autor lo resolvés. Lo puedes poner como una nota, como explicando lo que es, puedes poner un glosario, cosas que se usaban más en el siglo XIX. Ahora es como bastante difícil que encontremos literatura glosada, aunque la hay. Pero me parece que siempre está latente esa idea de que no hablamos todos el mismo español, pero queremos que nos lean, que nos entiendan. Bueno, entonces hay una tensión entre, digamos, lo que sería el decir auténtico, más inmediato de uno y el intento por comunicar con los 300 millones o 400 millones de... O sea, hay una tensión ahí. Que no podía ser de otra manera. O sea, en la medida que una lengua se dispersa geográficamente como el español, o sea, siempre vas a tener variedad. Entonces nunca vas a tener una única manera de decir las cosas. Y más cuando la literatura se anima a reproducir diálogos coloquiales, domésticos, ¿no? O mentales, digamos, interiores, ¿no? O sea, monólogos interiores, que eso obviamente cuando uno está monologando interiormente no está pensando los 300 millones de habitantes, sino que está monologando consigo mismo, digamos. Entonces ahí incluso hay como un choque hasta en la ficción misma, ¿no? Pero bueno, la gente intenta pasar por encima, digamos, el lector y dice, bueno, está uno que le cree, digamos, si uno entra en la ficción, que ese personaje que vive en Lima está hablando interiormente para sí mismo y lo entendemos todos. Sí, por otro lado también al lector o a mí como lectora me gusta cuando leo a un escritor de habla hispana pero que no es uruguayo, ver otras cosas que no sabemos, claro, ¿no? O sea, claro, es un deleite. sin duda, aunque de repente no captás toda la sutileza de lo que quiere decir, me parece que creces en tu lectura cuando ves esa pluralidad. Y no necesariamente por palabras, sino por giros o por forma de usar las mismas palabras que tenemos nosotros, pero otros giros. Exactamente, entonces me parece que ahí el editor va a tener que buscar un equilibrio entre respetar lo que esa persona quiso decir exactamente y las posibilidades de que el resto del mundo lo entienda, ¿no? Eso también se refleja de una forma más patente o más inmediata con las malas palabras y con la jerga, digamos, con que se habla mal, digamos, supuestamente no ortodoxamente. Por ejemplo, en las traducciones que vienen, ¿no? O sea, todos hemos sufrido las traducciones que se hacen en España, donde al detective norteamericano, lo que sea, Marlowe, o del cine negro, está hablando como si fuera alguien del barrio de Vallecas en Madrid, ¿no? Sí, yo creo que el ámbito de las malas palabras nos hace mal, ¿no? A mí me hace mal cuando las malas palabras están en español peninsular, en el sentido que realmente esperás acercarte, acercarte
al lenguaje íntimo, de repente también de temas más sexuales, lo que sea, más vinculado a usos propios. Y el traductor ahí usa su variedad. Entonces, si lo mandás traducir en Madrid, va a pasar eso. Si lo mandás traducir en Colombia, van a pasar otras cosas, ¿no? Claro. Puede haber distintas soluciones. Bueno, eso es parte de un conflicto que siempre va a existir, ¿no? Digo, el tema es cuando te quieren imponer. Una pregunta, vos, Magdalena Coll, es doctora en lengua y literatura hispánica. Estamos hablando antes de empezar esta entrevista, y vos me decías que tu enfoque generalmente es más histórico de la lengua. Yo en mi profesión, o sea, trabajo en facultad, en la década del empecé con el 91 por ahí. Todos mis proyectos de investigación tienen que ver con la historia lingüística del Uruguay. Yo tuve como profesora al profesor Licencín, que él tenía su propio proyecto, que era historia del español del Uruguay, historia del portugués del Uruguay, y a partir de ahí empecé a trabajar con él y con el equipo, y la idea es como tratar de entender lo que pasa ahora, pero en base a lo que fuimos, ¿no? Entonces, bueno, si sabés quiénes fueron los que vinieron, qué variedad de español hablaban, la influencia del andaluz, la influencia de los canarios, vas a entender más por qué hablamos hoy como hablamos, ¿no? Vas a entender más también si estudias un poco la historia de la frontera nuestra, porque hoy se habla portugués, ¿no? Vas a entender más, me parece, el aporte o las palabras del léxico africano en nuestro español, si podés estudiar cómo, de alguna manera, qué pasaba con esa población africana en el siglo XIX. Entonces, mi mirada siempre ha sido histórica, porque es lo que me gusta. Pero la lingüística tiene otras maneras de ver la lengua también, ¿no? En este caso me interesaba la historia, porque yo estuve justo estudiando con mi hija ayer, tiene 14 años de historia, y ella estaba estudiando solo historia económica, digamos, de los virreinatos, cómo se comerciaba España con el resto, con las 4 o 5 puertos que tenía. Y una pregunta, nosotros en América Latina no usamos ni la Z ni la C, ¿no? Decimos Cecilia, y tampoco la Elie la usamos. ¿Eso es algo común en toda América Latina? Mira, ¿por qué es así? Eso es así. O sea, el primer fenómeno que mencionaste, ese que para nosotros Cecilia es Cecilia y no Cecilia, eso es como también se habla en Andalucía y Canarias. Entonces, digamos, solamente en el norte de España van a decir Cecilia. La mayoría de los hablantes, o sea, de los colonizadores que llegaron a América eran de origen andaluz. Entonces, esa variedad esa manera de hablar empezó a dominar sobre la otra. Entonces, tú tenés documentos de gente que en España decía Cecilia, pero que después de estar en América 20, 30 años empieza a decir Cecilia. Eso lo sabés porque en la escritura hay falta de ortografía, lo que nosotros llamamos falta de ortografía. Entonces, digamos, la variedad andaluza fue la que se expandió por esa razón. Yo leí una vez una cosa también de que tenía que ver con cuestiones, digamos, administrativas, históricas, en este sentido, de que así como España solo podía comerciar con 4 o 5 puertos, desde España, si uno iba para España, solamente había un puerto para salir de España, digamos, que era el de Sevilla, ahí abajo, ¿no? Bueno, entonces, eso es como un atolladero donde incluso los que no eran del sur, que son los que hablan con Z, con S, perdón, que se sean, sino que la gente del centro, del norte, o los catalanes, que también hablan con la Z, ¿sí? Lo que sí es tal cual, o sea, hay un tenían que vivir ahí meses. O sea, la gente salía de los puertos de Andalucía o, digamos, de la costa, o si no, estaban en Canarias mucho tiempo antes de embarcar. Claro, entonces, ya empiezan su trayecto con un fuerte contacto con gente que ya tiene que no tiene la Z. Ajá, o sea que uno es aragonés, pero está 6 meses ahí, se lo va pegando un poco también. Exactamente. Y lo que pasa en Hispanoamérica, o sea, en América, mejor dicho, es que se empiezan a juntar españoles de diferentes variedades que en España nunca se hubieran juntado. Gente de Castilla, con gente de Murcia, con gente del País Vasco, y son todos vecinos ahora, de la misma ciudad. Entonces, en algún momento, es un proceso lingüístico que se da cuando se junta gente que habla parecido, pero no igual, en algún momento una variedad va a predominar sobre la otra. En este caso, el aspecto numérico es uno de los aspectos, ¿no? Que hizo que primara la variedad que no tiene la Z. Ajá, o sea, digamos el ceseo andaluz. Y en este caso también, ¿qué pasa con, parece una pavada, pero con el vos? Porque digamos que el vos también es casi todo de toda América, ¿no? Más o menos, y tiene diferentes valores. Hay lugares... Pero tú no se habla mucho, salvo en Rocha, no sé cuándo... No, hay lugares que lo tienen, tienen como cosas diferentes. Hay muchísimas cosas escritas sobre esto, pero para hacer como un resumencito o algunas pinceladas.
En Chile, por ejemplo, tú tenés mucho el tú en el pronombre, pero en el verbo tenés como algo que tiene una huella del vos. Tú tení, de repente te dicen, ¿no? Ese que era en realidad tú tenéis, que lo simplificás de esa manera. En la zona de El Salvador, Guatemala, por ahí tenés el vos. Pero en México no. Ajá. En México tenés el tú. En Colombia tenés, creo, una mezcla. En Perú tenés el tú. Y estoy también generalizando, sí, ¿no? Porque en Perú tenés la zona de la costa, de la zona de las serranas, son realidades muy diferentes. Sí. Entonces, no, el vos está, pero de manera muy dispar en América, con diferentes usos también. Como también de repente en otras zonas de América todavía el usted se mantiene con una fuerza que no lo tenemos nosotros, ¿no? Nosotros no tratamos de usted a los profesores en el liceo o a la maestra, ni en la universidad, ni a los padres, ni a los abuelos. En otras variedades de español, sí, resulta que las personas se tratan de usted, pero con mucho cariño, digamos, ¿no? Entonces, todo el tema del rango del vos, tú y usted es un área bien... El ustedes, por ejemplo, nosotros usamos acá el ustedes. El ¿no? ustedes sí. ¿Ustedes qué están haciendo ahí? Y Sí. sin embargo en España, yo vivo en España, jamás se usa el ustedes, jamás. El usted se puede usar en determinados momentos, pero el ustedes no existe, Jamás. es vosotros. Sí. De hecho, vosotros es un poquito más informal que ustedes. Claro. En España no lo usan Sí. porque ustedes es el más formal, es más formal. más distante. Igual que usted no Sí. se usa mucho. Sin embargo, de alguna manera nosotros cuando queremos imitar a los españoles y nos hacemos como los formales, usamos el vosotros, ¿no? De repente estoy pensando en discursos políticos o discursos que usan el vosotros, que en realidad es mucho más formal, pero como que les queda la idea que es más informal, que es más formal, pero en realidad es informal, ¿no? Es más informal, digamos. Sí, en la pero- práctica de español de España, el vosotros es el de todos los días. Se dice a los niños, cuando nos escuchaban nosotros decir a los niños ustedes, y dice, ¿pero qué le están diciendo a esos niños? ¿No? Sí. Pero bueno, pero tú puedes ver también que de repente, esa es la forma plural, ¿no? Pero la forma singular, puedes ver en Colombia que la gente con cariño se trata de usted. Claro. Que acá se dio mucho y se da de alguna manera, de repente en ámbitos rurales se da, y también veo a veces madres o padres que tratan de usted a sus hijos con cariño. No, y hubo una época también que se hacía como chiste, como imitando a los programas de fútbol, que hablan de usted no sé qué, o sea que una cuestión media, una cuestión media como alambicada, ¿no? Sí, igual creo que la variedad deportiva es como propia, ¿no? O sea, de fútbol tendría que merecer un análisis propio, que debe tenerlo. Sí, es un barroquismo aparte, ¿no? Es otro barroco. No sé si solo barroco, pero es un área bien particular de la lengua, ¿no? Muy bien, Magdalena Coll, la profesora Magdalena Coll es doctora en Lengua y Literatura Hispánica. Después de la pausa vamos a conversar del Diccionario de Español del Uruguay, qué valoración, para que nos hables un poco de lo que fue la confección de ese diccionario, y sobre todo te voy a preguntar de eso, digamos, de las palabras africanas en el Uruguay, una cosa muy breve. Bárbaro. Y del tema capaz que hablamos de la frutilla después. Hablemos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Una caña de bambú, un perro lanudo, un tarrito con lombriz, y entre los verdes juncos, las mojarras. Aún veo aquella tararira, lujosa como la vaina de un cuchillo de plata, tan parecida al sueño de un gurí pescador. Hay un rey bajo el agua, un sauce me lo contó, donde el pejerrey escucha y canta el bagre canto en la taipa de una sube. Yo vi un gurí pescado que confundiendo a las piabas les cantaba esta canción.
y arisca y sabia que está, anzuelo que cae al agua, mojarra que te lleva, anzuelo que cae al agua, mojarra que te lleva, pica, pica, tararira, plata viva del juncal, mientras no se corte el hilo, junto al agua me hallarás. Y yo, que crecí en silencio, bajo los alces del río, cobrizo de soles largos, comprendo bien al gurí. Siempre la suerte fue esquiva, cual los peces para mí, pero él me enseñó estas coplas que alumbran como un candil. Tararira, y arisca y sabia que está, anzuelo que cae al agua, mojarra que te lleva, anzuelo que cae al agua, mojarra que te lleva, pica, pica, tararira, plata viva del juncal, mientras no se corte el hilo, junto al agua me hallarás. Hay un reino bajo el agua, un sauce me lo contó, donde el pejerrey escucha y canta el bagre canto. Osiris Rodríguez Castillo nos estaba cantando un clásico gurí pescador. Osiris Rodríguez Castillo también está mencionado acá en el diccionario del español de Uruguay, en la parte de la bibliografía primaria. Está como, el libro se llama Grillo Nochero y habla del glosario. Probablemente, no sé, habría que ver de qué se trata ese libro, Grillo Nochero, de Osiris Rodríguez Castillo. Bueno, pero de todas formas, simplemente para decir que en este libro, Diccionario del Español del Uruguay, de la Academia Nacional de Letras, editado por Ediciones de la Banda Oriental, está el hombre de Osiris, junto con otros escritores, obviamente. Para hacer un diccionario, te lo digo como experta o como, digamos, como docente, como especialista, no solamente se buscan palabras, digamos, de lo que sale en los blogs o lo que sale en las personas, sino que también lo que aparece en las creaciones literarias. Bueno, las fuentes literarias son las primeras fuentes de los diccionarios, las más tradicionales, ¿no? La de los blogs son como más alternativas. El primer diccionario de la Academia, de la Real Academia Española, es el diccionario de autoridades, que de 1720 y algo, si no recuerdo mal, y justamente están basados en autoridades literarias. Cada palabra estaba ejemplificada con un fragmento de Quijote. Exactamente, exactamente. O sea que el concepto de diccionario muchas veces justamente estaba basado en la creación literaria, que tiene sus cosas buenas y tiene sus claro, cosas... porque los escritores pueden inventar palabras, sí, o algunos giros. Sí, pero también es un habla con digamos, también la lexicografía, digamos, la disciplina que después estudia los diccionarios, aporta la idea o se da cuenta o comparte con la gente que hace diccionarios que también puedes dejar la literatura como fuente y basarte, por ejemplo, en prensa escrita, claro, o en corpus orales de entrevistas, ¿no? O sea, que la literatura no tiene que ser la única fuente de un diccionario, que es una fuente muy sólida, muy rica,
pero que también la lengua tiene otros caminos que no son la creación literaria. Supongo que también está un poco el preconcepto de que los escritores escribían bien, digamos, ¿no? O sea, justamente. que ese escritor, estamos hablando del siglo XV o XIV, o sea, ese sí, tipo que escribía bien. Escribe bien, y si no lo dice nadie, entonces no lo ponemos, claro, ¿no? Entonces claro. Quedas un poquito cerrado en la propia creación estética. Pero el primer diccionario de la Academia es así. Después, cuando el diccionario, que después se conoce como el DRAE, la primera edición, es en realidad el diccionario de autoridades sin las autoridades, o sea, sin los ejemplos de las autoridades. Pero esa es un poco la correcto. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, en el caso, digamos, eso que lo estudiaste vos, en el caso de Uruguay, de los vocablos africanos? O digo, ahí no necesariamente, y seguramente no, había creación literaria con esos vocablos. Sí. Bueno, depende, porque yo que sé, hay autores clásicos como Quevedo, Lope de Vega, que imitan el habla africana en sus obras. Entonces quizás, no sé porque no lo estudié, no estudié el léxico africano en el diccionario de la RAE, pero puede ser, o sea, llegan por caminos originales de alguna manera. ¿Y en tu caso cómo fue para estudiar? Bueno, yo empecé a estudiar el tema de el habla de los africanos en el siglo XIX con motivo de un concurso que hizo la Academia Nacional de Letras en 2008, que pedía las bases a estudiar justamente aportes de las lenguas africanas a nuestro español y un poco un raconto histórico de lo que había pasado. Entonces, a partir de ahí me profundicé un tema que lo tenía un poquito como en stand-by, ¿no? Esas cosas que uno siempre quiere hacer y está esperando una oportunidad, y bueno, el concurso fue como una excusa. Y a su vez eso me habilitó o me dio como pie para formar un equipo de investigación con gente de la Universidad de Estocolmo y gente de la Universidad de Campinas, aquí en San Pablo. Entonces tenemos un grupo de gente que estudia el aporte o el contacto, digamos, del español y el portugués con las lenguas africanas en América. Y hacemos un poco el espejo de qué pasa a veces en el español del Uruguay y qué pasa en el portugués de Brasil, que no es siempre lo mismo, ¿no? O la mayoría de las veces no lo es. Pero digamos, ese proyecto que lo conformamos con gente de la Universidad de República aquí y gente de Campinas y Estocolmo, me dio mucho aire para bibliografía, bueno, ponernos un poquitito a tono con la línea de investigaciones más modernas. ¿Y y surgen, por ejemplo, palabras africanas que sean comunes, que se usen en los dos idiomas? Sí. Y con los mismos significados también, ¿no? Sí y no. Sí, no, hay como diferentes categorías. Hay palabras que se usan en español del Uruguay y en portugués de Brasil, o que se usaba en uno y después en otro. Por ejemplo, la palabra candombe, como la conocemos nosotros, no se usa ahora en portugués de Brasil. La palabra mucama, como la conocemos nosotros, se usó en el portugués de Brasil, pero no se usa más. ¿Y mucama por de dónde venía de África? Mucama era como como te digo, ya se registra con el valor de como compañera del ama, la persona que la acompañaba a misa, que la asistía a misa. Esas eran como las primeras acepciones. Pero después hay otras palabras que existieron en nuestro español pero se perdieron, como muleque para niño chiquito, no niño chico, que en Brasil tiene una productividad increíble, ¿no? Una gran expansión. Pero digamos, esas palabras tienen origen africano, tienen origen necesariamente africano. Y cuando hablamos de origen africano, supongo yo que hay idiomas africanos o dialectos que eran más extendidos que otros, ¿o no? Bueno, ahí hay que estudiar y fuertemente, o sea, qué lenguas hablaban los esclavos que fueron traídos aquí, o sea, las personas que fueron esclavizadas aquí. Y no es fácil, porque el nombre de las lenguas se las ponían los portugueses y los españoles, ¿no? De repente decían de la nación Conga. Yoruba. Yoruba. Pero básicamente con muchos estudios, en parte hechos por Alex Boruque, que es un historiador de la facultad, en parte hechos por Laura Álvarez, de la Universidad de Estocolmo, y también gente que históricamente ha estudiado el tema en nuestro país, no desde hace mucho tiempo, se pueden detectar como dos troncos lingüísticos. Uno es el bantú, con dos lenguas bantú que son la kikongo y la kimbundo, que son bastante próximas, pero bastante, no. Y después otro tronco lingüístico yoruba que no nos dejó palabras.
Entonces todas las palabras nuestras son de la familia bantú, que es una familia muy grande también, decir familia bantú. Y por ejemplo palabras como milonga y todo eso que se dice, o tango se dijo en su momento. Sí, de tango y milonga está como son etimologías como polémicas, no con diferentes escuelas, digamos, con diferentes tradiciones. Yo por ahora me muevo en las que no dan lugar a discusión, ¿no? Las que te mostré como mucama, quilombo, muleque, no son muchas, candombe, no son muchas. Pero sí tienen una presencia identitaria muy fuerte en nuestro español, ¿no? Y en el caso, ahora cambiando un poco, te oí la otra vez hablar de las frutas, de las verduras. En Andalucía, yo viví en España, reitero, se le da a la papa, a la patata, que se le dice en el resto de España, y digamos en el 80%, en Andalucía se le dice papa, al melocotón se le dice durazno, al albaricoque se le dice damasco, nosotros tenemos a la calabaza se le dice zapallo, no necesariamente en toda Andalucía, porque en Andalucía también nosotros, la tradición nuestra es esa, la andaluza, ¿no? Para nosotros el durazno es el durazno, no es el melocotón. Digo, podemos saber lo que es, porque bueno, pero tenemos durazno, tenemos arveja, no tenemos habas, bueno, no es exactamente lo mismo, pero y judías también, pero para nosotros son arvejas o porotos, que tampoco es lo mismo, pero bueno. Sí, y nosotros heredamos ese léxico andaluz. Y eso por las mismas razones que hablamos del ceseo y todo esto, básicamente, ¿no? sí, por una dominancia demográfica, ¿no? Canaria y andaluza que nos caracterizó a nosotros, y no a México o a Perú. Eso te iba a preguntar, porque digo, me parece que eso ocurre acá en el Río de la Plata, ¿no? ¿Cómo que en otros países? No sé si se le dice durazno. No sé exactamente todas las palabras de estas que estamos hablando, pero habas y judías se escuchan todo en Centroamérica mucho más que arvejas. Habría que estudiar palabra por palabra, ¿no? A mí me pasó cuando yo fui a España, digamos, teníamos 11 años, ¿no? O 12 años, y me mandaron, queríamos comprar un yogur, y fuimos enfrente, como me acuerdo, mi hermano tenía 10 años, a un señor que era un almacenero muy... y yo le dije, mira, acá no dicen frutilla, acá dicen frambuesa. Entonces yo decía frambuesa, y el tipo no me entendía nada. Claro, porque no es lo mismo. Entonces mi hermano tartamudeando dice frutilla, y dice, ¿frutilla? ¿Qué es eso? Decía el otro, no, ¿qué es eso? Y no hubo forma hasta que tuvimos que señalar, y dijeron, es fresa. Por suerte la lengua siempre apoya los gestos, que muchas veces ayudan mucho, ¿no? Pero bueno, nosotros, ya, como el otro día te comentaba, ya en Pérez Castellano está frutilla, ¿no? En 1780 y algo ya él dice, bueno, frutilla, que aquí le llaman a las fresas, ¿no? Y optamos por frutillas rápidamente. Acá digamos en esta zona. En esta zona. Y no en Cuba. ¿Te acordás la famosa película Fresa y Chocolate? Era fresa y chocolate, no era frutilla y chocolate, era fresa y chocolate. Entonces no es algo latinoamericano, como si el ceseo, el rasgo ese fonológico nos caracteriza a todos los hispanoamericanos, a todos los latinoamericanos, mejor dicho. Pero el léxico no, es mucho más regional. En nuestro caso tenemos frutilla, que también, como bien decías, en realidad es una fruta chiquita, ¿no? O sea, no tiene nombre, claro. Sí, pero es un proceso muy natural de las lenguas, poner los diminutivos y perder el carácter de pequeño, ¿no? Yo que sé, un bolsillo no es un bolso chiquito. Claro. Y así podés encontrar muchísimas. Lo era en un momento el bolsillo, ¿no? Era un bolso chiquito, pero se pierde esa idea y se va apropiando de un significado. Y digamos, ¿por qué ocurre, digamos, esto de la frutilla, que en un momento acá alguien le dice frutilla? No. Y es muy difícil rastrear exactamente por qué, pero supongamos que los primeros cultivadores la usaban, no sé, habría que ir palabra por palabra para ver, y es difícil dar exactamente con una única razón, ¿no? O una fecha, es difícil datar eso. Y por último, este diccionario del español de Uruguay, para un experto como vos, que estás dedicado a esta, ¿qué valor tiene, digamos, en pocas palabras? Para mí es genial que haya un diccionario como este. En este año, en el curso de lexicografía que di en facultad, lo dimos vuelta, lo estudiamos, lo investigamos, es riquísimo, tiene un montón de cosas que hace a los estudiantes que le dan mucho contacto con su propio español. Y a su vez lo comparamos con otro diccionario que salió en el 93, que se llama Nuevo Diccionario de Uruguayismos, de Úrsula Culdemones, y entonces también, aunque son dos diccionarios pensados con ideas diferentes, pero de todas maneras con una base comparable,
bueno, vas viendo cómo la lexicografía uruguaya avanza, cómo tiene su aporte, y cómo la gente opina, o sea, bueno, o sea, el curso que di este año de lexicografía fue muy diferente que el que di hace 4 años, porque esto no estaba, ¿no? ¿Y qué te iba a decir? En el caso de, esto lo dice Lisa Ecina aquí en el prólogo, el diccionario de español del Uruguay no es de uruguayismo, o sea, que hay palabras que pueden ser usadas por los argentinos o por los chilenos, ¿no? Sí. En cambio, el de uruguayismo sería solo aquellas que es muy difícil también que sean solo usadas por Uruguay, no, ¿no? en realidad es como... Tampoco es solamente por Uruguay, de repente hay una idea, pero hay algunas palabras que se comparten. De hecho, el diccionario de uruguayismo es este que estoy mencionando, y el de argentinismo es bastante parecido. O sea, se solapa en algunos casos, ¿no? Y no puede ser de otra manera. Claro. Por suerte, digamos, lo más lógico es que con la variedad de español, que geográficamente estás más cerca, estés más cerca, ¿no? Claro, estés emparentado. Claro. Eso como lo natural. Muy bien, Magdalena Col, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. La verdad que uno se queda pensando que esto que manejamos, que es el idioma y que es la lengua y el habla y no sé, todo esto es lo que ustedes leyendo, es mucho más complicado de lo que uno piensa, ¿no? También fascinante, ¿no? Es fascinante. Tan complicado como fascinante. Sí. Sí. Gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Es un gusto ahora en La Máquina de Pensar recibir al maestro y escritor, al narrador José María Ovaldía. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted? Bien, aquí estamos. Me alegro. Ovaldía es primer vicepresidente de la Academia Nacional de Letras, presidente de la Comisión de Lexicografía y presidente de la Comisión de Paremiología. Exacto. Eso es que hay que decirle si lo vacunaron, por ejemplo. ¿Cómo? No sé, porque paremiología, ¿qué es? Paremiología es el que estudia las paremias. El asunto es ponerse de acuerdo en qué es una paremia, ¿no? La paremia, la definición es medio complicada, pero en realidad podemos decirlo para simplificar que son refranes, locuciones, frases hechas. Es decir, toda cosa que se dice mediante un grupo de palabras que el resultado de la expresión es la unión de todas las palabras, y las palabras por sí, cada una de ellas, no tienen significación dentro del lugar, del conjunto, ¿comprende? Sí, como que son, digamos, giros o frases... Exactamente, giros, frases, locuciones y refranes también. Y refranes, claro. Ahora, el refrán, como tiene una serie de lineamientos que le son propios y que hay que, para recibirlo y aceptarlo como refrán, hay que cumplirlos, en cuanto a veces hasta la métrica, en cuanto a que la resultancia generalmente es una moraleja, por decirlo así, o es un principio ético o algo por el estilo. Hay una cantidad de frases que tienen sentido propio, que se manejan con ese sentido, que se dicen y se comprenden con ese sentido, y que no tienen para nada ninguna repercusión en el plano ético. Y bueno, son paremias. Porque no serían propiamente el típico refrán que te da una enseñanza, más vale pájaro en mano que 100 volando, cosas así. Desde luego, eso está incluso en el sentido del refrán, definitorio del refrán, ¿no? Si nos ponemos rigurosos. Claro. Ovaldía, lo llamamos para obviamente, yo sé que las radios, la televisión lo han estado acosando con el tema del patrimonio inmaterial, y porque el tema del diccionario del español del Uruguay, primer diccionario que se hace. Es cierto. Bueno, es un acoso que como incluso no es muy prolongado en el tiempo, es muy llevadero, digamos así. Es llevadero, y en algunos momentos, cuando se hace en presencia de persona a persona, ya sea mediante la charla ante un grupo, y se crea un clima de participación de quien escucha, es una tarea muy linda, muy gratificante. Claro. Para uno y para los que participan de ello también. Es una experiencia muy valiosa, muy linda, ¿no? Así que el acoso pierde todo lo que pueda tener
de mortificante. Incluso yo pienso que esa tarea, esa conversación, ahora lo decía en el bloque anterior, hace que uno le preste atención a algo que normalmente no le presta atención, que son las palabras que usa, de la misma forma que no le prestamos atención al oxígeno, al aire durante las 24 horas que estamos respirando, porque estamos haciendo otras cosas. Exacto, nos aproximamos al concepto de la salud. Se sabe cuánto vale cuando uno le empieza a sentir quebranto de ella, ¿no es cierto? Pero es que el lenguaje es de una riqueza tan grande que se da en diversísimos aspectos, ¿no? Incluso está en nosotros a veces con una presencia ignorada, y esto no es elaborar mucho en literatura, sino que uno muchas veces ha tenido la comprobación de que está dentro de uno y en determinada, cuando las circunstancias lo reclaman, aflora, surge, y a veces surge generando algunas respuestas inesperadas. Es decir, hay gente que tiene su palabra dentro suyo. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, que cuando salió la primera edición de un librito mío que se llama El habla del pago. Sí, me acuerdo. ¿No? Bueno, a los pocos días de salir la primera edición, me llaman desde Durazno un señor al cual no conocía y seguí sin conocer porque hasta me olvidé el apellido, para llamarme, pero realmente conmovido el señor, agradecerme que yo había hecho un libro, según él, que contenía una palabra que después que había muerto a su abuelita hacía muchos años, jamás la había vuelto a oír. Es decir, ese hombre tenía dentro suyo esa palabra, con un contenido emocional singular, propio y muy grande, y que bueno, un día la encuentra escrita y reacciona de esa manera. Porque aparte a veces le damos, en general se le da al diccionario como un valor importantísimo en este sentido. Ese señor tenía la palabra, la había usado, claro, pero hasta que no lo había escrito dijo, esto sirve, esto existe. Sí, es cierto. O sea, es una buena vez. Porque a veces uno habla y piensa que esa palabra está mal dicha, o estamos hablando mal. Es claro, es claro. Bueno, también es porque hay un concepto que muy general, muy extendido, lo tiene prácticamente todo el mundo, que es darle al diccionario una condición preceptiva que en realidad no tiene. Es decir, lo que está en el diccionario está bien, pero atención, no significa que esa forma que muestra el diccionario sea la única aceptable. Es decir, el diccionario no dice debe decirse así, el diccionario dice se dice así, pero en una de esas hay opción para que se diga de otra manera. Es decir, el diccionario no es preceptivo, ni siquiera es prohibitivo tampoco. Correcto. Correcto. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es una guía, más exactamente podríamos decir que es una instantánea del panorama del lenguaje en determinado momento. Dentro de pocos años seguramente en ese panorama va a haber variantes, van a faltar elementos que ahora existen y de repente aparecen otros que ahora no están. Eso un poco lo dice en este diccionario, creo que lo dice Elisa Icina al principio, que dice, por lo menos habla del diccionario de la Real Academia, que cuando se termina ya se empieza a hacer el próximo. Sí, en este momento es así, estamos medio próximo, no sé cuándo, pero no va a demorar mucho. ¿Ah, sí? La próxima edición del diccionario de la Real Academia, y es un trabajo, le diría que cotidiano, porque el diccionario se hace, se implementa, por decirlo así, en la Real Academia Española, pero no lo hace la Real Academia Española, sino el conjunto de las academias de la lengua que hay en toda el área del mundo donde se habla español. Es decir, nosotros estamos acá en Montevideo permanentemente recibiendo
consultas que nos llegan de la Academia Española sobre determinada palabra. Si esa palabra es conocida en nuestro país, si es conocida con el sentido con el cual lo ha propuesto, por ejemplo, Colombia, o si nosotros la utilizamos pero con otro sentido, claro, o si es absolutamente desconocida. Y ese trabajo que hacemos nosotros lo hace la argentina, la chilena, la peruana, y bueno, eso va al centro de elaboración que hay allá en Madrid, que lo hacen simplemente porque la Real Academia Española tiene medios y la posibilidad de hacerlo, y tiene la parte económica resuelta, porque una cosa muy curiosa es que la Constitución española le impone al rey de España, a la corona española, para decirlo con más precisión, el velar económicamente por la presencia y labor de la Real Academia Española. Mira, es darle mucha importancia al tema de la lengua. Sí, porque originalmente fue fundada por un rey, vaya, no recuerdo ahora el nombre y el número, y bueno, y desde ese momento la Constitución establece eso. Entonces, lógicamente, allí no hay dificultades para solucionar toda la problemática que significa rehacer un diccionario, ¿no? Desde el punto de vista del personal suficiente para trabajar en él, hasta los medios económicos para realizarlo, ¿no? Así que se hace sobre ese mecanismo, es la obra de todas las academias concentradas en el trabajo concreto de la Real Academia Española. O sea que si hay un vocablo que es desconocido y si aquí no se logra confirmar, bueno, sigue, digamos, o sea... Se desecha. Se desecha. Depende incluso a veces hasta del área, digamos así. Porque lo que le da lugar sólido y propio, digamos así, a una voz dentro del panorama del diccionario es comprobar que es de uso real, concreto y muy extendido. Porque si no pasa a ser un regionalismo que tiene valor en un rincón donde no compensa el incluirlo, porque saldría un diccionario enorme. Incluso en las depuraciones periódicas que se hacen, mejor dicho, en las depuraciones, edición que se hacen, generalmente ahí las palabras que van eliminándose son aquellos arcaísmos ya demasiado arcaicos y algunos regionalismos que un poco por el resultado hay muchos factores, pero se supone que el resultado del progreso en la comunicación va haciendo que los regionalismos estén un poco en retroceso. Claro. Acá yo, por ejemplo, digo, esto es una panzada, este diccionario, uno puede abrirlo, ponerse a buscar palabras y encontrarse con, por ejemplo, chechear, que yo no sabía que existía. Eso es. Es como tutear, pero en el che, usar el che. Claro, exactamente, sí. Sí, porque lo que ocurre es que también eso es muy curioso. Nuestro país es un país chiquitito, es muy liso, pero bueno, tiene como nosotros hicimos para nombrar nuestro libro, tiene pagos de labra, tiene pequeñas regiones donde hay palabras que tienen una vida, pero con una presencia muy marcada, ¿no? Hay, por ejemplo, digamos, yo soy de Frei-Bento y hay una palabra que la busqué acá y no me sorprendió encontrarla, que es pandorga. Porque pandorga es una palabra como que muy rara para usar cometa, ¿no? Y es muy específica. Esa palabra, mire, usted no se imagina la riqueza de la palabra. Esa palabra es una palabra extraordinaria y conmigo tenemos una relación muy vieja. ¿Y eso? Porque cuando yo era niño en mi pueblo, es una curiosidad increíble. La palabra pandorga la usaban algunos mayores, incluso algunos mayores de mucha edad.
De ahí para abajo todo el mundo decía cometa. Nosotros los niños ninguno usaba la palabra pandorga. Sabíamos que pandorga significaba cometa, pero no era de uso. Sin embargo, los mayores la usaban. Algunos, un día a mí me llegó la versión de que pandorga era un brasileñismo. Alguien relacionado con Salto me dijo, en Salto a la cometa le llaman pandorga, porque allá hay muchos brasileñismos. Bueno, en 33 también los hay, cantidad. Claro, más, claro. Pero pasaba eso. Y bueno, y a mí me dio por ir a buscarlo, y no es ningún brasileñismo. ¿Ah, no? Está en el diccionario de la Real Academia Española, y por eso no figuran. Y por eso no figura en el español del Uruguay, porque está en la Real Academia Española. Está en la Real Academia Española y con el mismo sentido. Porque en nuestro diccionario hay voces que están en el de la Real Academia. Pero ocurre que acá en nuestro país esa palabra tiene además otro sentido que no está contemplado en el diccionario de la Española. Por eso es que no está pandorga. Está clarísimo. No está pandorga porque allí también significa cometa. Exacto. Digo, donde la usan, porque en realidad no debe ser muy desde luego. Ahora, es una palabra que si uno la rastrea, si va a un diccionario etimológico, se asombra de la cantidad de significados que ha tenido durante los años. Sí. Porque pandorga ha sido muchas cosas durante los años. El cometa es el significado sobreviviente, digamos así, y más conocido, pero ha tenido otros significados que no sé por qué, pero no tienen absolutamente nada que ver. Si yo con una cometa. Sí, yo puse a investigar una vez también, sí, no tienen nada que ver, pero viene como de la Edad Media, una palabra... Sí, más atrás todavía. En la Edad Media fue muy rica, pero en la Edad Media llegó a significar hasta la caja sonora del laúd se llamaba pandorga. Impresionante. Pero tuvo otras. Sí, tiene otro significado. Yo lo que vi una vez era que los caballeros para ejercitarse con la lanza un muñeco que era precisamente, tenía como plumas y era una pandorga. Exactamente, se llamaba pandorga. Era una cosa sorprendente. Por eso le digo, es una palabra riquísima, es una palabra como para que los lingüistas se regodeen con ella. Muy bien, y se hagan una panzada. Y una palabra que yo escuché una vez, pero ya nos tenemos que ir, que se llama borboriteo. ¿Usted la escuchó alguna vez, no? ¿Cuál? Borboriteo. Sí. Que es el agua cuando está hirviendo. Cuando está hirviendo. El borboriteo. Sí. ¿Ah, sí? Sí, cómo no. Sí. Porque eso no está en los diccionarios. Lo que ocurre es que hay muchas palabras que no están. Que no están porque el problema es el siguiente. El trabajo de la Comisión de Lexicografía para la aceptación de dos palabras exige dos cosas. Una es definitoria. Si aparece esa no hay problema, que es documentación escrita. Si aparece en una revista, si aparece en un libro, si aparece, yo qué sé, en un aviso de reclame, si hay, en un boletín de remates, es decir, aparece impresa, sí. ya eso es suficiente porque evidentemente quien la escribió quiere comunicarse y no va a usar ni va a inventar palabras que nadie entienda. Entonces se toma eso como suficiente. Y en caso contrario, cuando no se encuentre testimonio escrito, que haya por lo menos dentro del conjunto de los integrantes de la Comisión de Lexicografía consenso, como se dice ahora. Es decir, que la conozcan, a pesar de que no haya testimonio escrito, la conozcan. Sí, yo la conozco, ha sido usada así. Y entonces, bueno, en algún momento hay que confiar en el testimonio de los que trabajan sin otro ánimo que ayudar. Claro. Bueno, maestro Valdía, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, gracias por acercarnos y de hacernos volar, por lo menos con esta pandorga, un poquito, por lo menos cuando vivimos. Ha sido un gusto y estoy a las órdenes siempre que piensan que pueda servirles. Un abrazo. Hasta siempre.